Buenas noches. Vamos a comenzar con otra aula virtual. Esta noche nos toca hablar acerca del ciclo sexual femenino, un tema que suele complicar bastante al alumno en general, porque es un tema que no solamente corresponde a histología y embriología, sino que además tiene mucha influencia de todo lo que es el desarrollo fisiológico y de cómo está controlado a través de su eje. Entonces hay que tener algunos conocimientos más para poder integrar este tema. Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de esto, que en realidad no es tan complejo. Vamos a separar el estudio del ciclo sexual femenino en dos etapas. Mejor dicho, son dos etapas que están todo el tiempo en contraposición. Bien, son dos etapas que se llevan a cabo al mismo tiempo dentro del cuerpo de la mujer. Sí, pero son dos etapas que nosotros las vamos a estudiar, las vamos a interpretar como separadas, las vamos a analizar como separadas para que no se mezclan. Todo comienza, bien, en una mujer que tiene un ciclo sexual de 28 días. 28 días es el término que corresponde a una mujer regular. Bien, a pesar de que sabemos hoy en día que prácticamente no existen las mujeres regulares porque la gran cantidad de alimentación que no obedece a los requerimientos nutricionales, el estrés y otro montón de factores no permiten que esto se desarrolle dentro de los 28 días fisiológicos, dentro de los 28 días naturales. Bueno, todo comienza en la hipófisis. La hipófisis, que es una glándula, que es una parte de la hipófisis, deviene de estructuras embriológicas que no son nerviosas, y la otra parte, que es la hipófisis posterior, que viene de estructuras totalmente nerviosas, es decir, es una glándula hipotalámica que se encuentra encerrada dentro de un estuche óseo, bien, que es el infundíbulo hipofisario, que corresponde prácticamente a lo que es la silla turca o fosa hipofisaria. Bien, en este lugar se encuentran las células que controlan el ciclo sexual femenino. Estas células obedecen a la inducción proveniente del hipotálamo, de las células del hipotálamo, a través de una hormona que se llama GNRH, bien, o GNRH, ¿sí? Bien, y esta hormona liberadora de gonadotrofinas induce a las células de la hipófisis anterior, de la adenohipófisis, a la liberación de un conjunto de hormonas bien llamadas gonadotrofinas, o GNH, hormonas gonadotróficas. Estas hormonas gonadotróficas que se liberan durante los 28 días de manera diferencial son la hormona folículo estimulante, o FSH, y la LH, u hormona luteinizante. Bueno, para poder entender cómo estas hormonas, una vez que son liberadas a la sangre desde la hipófisis anterior, influencian o, gobiernan el desarrollo del ciclo sexual femenino, hay que entender de que ambos órganos internos de la mujer se comportan de manera diferente durante los 28 días del ciclo sexual femenino. Por ende, nosotros, de manera totalmente didáctica, lo que vamos a hacer es separar a estos 28 días en dos líneas de tiempo. La primera línea del tiempo es para los ovarios. ¿Sí? Entonces lo que vamos a poner acá es lo que se denomina ciclo ovárico. Y la segunda línea de tiempo corresponde al ciclo endometrial o ciclo uterino. Teniendo como primer punto el hecho de que la hipófisis anterior controla a través de estas hormonas hipofisarias FSH y LH directamente al ovario. Y el ovario responde a este control sintetizando y liberando a la sangre un conjunto de hormonas, bien, y estas hormonas son las hormonas ováricas que controlan el ciclo endometrial, el ciclo uterino. Bueno, entonces, a esta línea de 28 días que comienza en el día 0 y termina el día 28, que no es el día 28 del mes, sino que puede ser cualquier día, bien, que sea 28 días después de haber comenzado el ciclo sexual femenino, que nuevamente puede caer en cualquier día, ¿ok? En el medio vamos a poner un punto medio, matemáticamente es el día 14, ¿bien? Y el ciclo uterino va a tener los mismos tiempos. Un día 0, un día 28 y en la mitad un día 14.
Vamos a ver cómo la hormona folículo estimulante estimula la capa, digamos, la corteza del ovario durante los primeros 14 días y cómo la hormona luteinizante estimula la corteza del ovario y algunas estructuras contenidas en él los segundos 14 días. Cómo las hormonas sintetizadas en el ovario los primeros 14 días gobiernan directamente los cambios endometriales durante los primeros 14 días del ciclo sexual femenino y cómo las hormonas, principalmente la progesterona sintetizada del día 14 al día 22 aproximadamente, gobiernan los cambios a nivel de endometrial, todos los cambios secretores que van a ocurrir dentro del útero, ¿sí? Estoy manchando de una manera increíble. Bueno, no importa, no me anda muy bien el fibrón. La cosa es la siguiente. Durante los primeros 14 días del ciclo sexual femenino, bien, tomando como punto cero, tomando como día cero, el primer día en que cae la regla, en que cae la menstruación, ese es nuestro día cero. Bien, de ahí aproximadamente al día 5, algunas mujeres 3 días, otras mujeres 5, otras mujeres un poquito más, viene la fase que se denomina fase menstrual. ¿Qué ocurre en el ovario durante esta fase? A partir del día 0, muchos de recordemos que el ovario es un órgano macizo, que su parénquima está formado por una médula interna que es muy vascular, bien, es un estroma de tejido conectivo, colágeno laxo, bien, y es muy vascular, tiene mucha cantidad de vasos, y tiene una corteza que principalmente en el extremo, digamos en la periferia de esta corteza, se encuentra mucha cantidad de células. Estas células son células progenitoras, son gonias, que nosotros denominamos, como son las gonias femeninas, ovogonias. Estas ovogonias se encuentran en un estado determinado de desarrollo. Bien, se encuentran muchas siendo gonias y muchas siendo ovocitos tipo 1. A medida que va avanzando la etapa de desarrollo folicular, estas gonias van abandonando la periferia y se van introduciendo en los sectores más profundos de la corteza, ¿ok? Y van cambiando. Al principio comienzan a inducir a las células tecales que hay alrededor, las células de la granulosa, para que se comiencen a asociar a esta célula ovocitaria y comiencen a formar un folículo. A partir del día 5 en adelante aproximadamente, estas células en el interior del ovario, que eran únicamente ovogonias u ovocitos tipo 1, comienzan a desarrollar un folículo, comienzan a formar un folículo. Todo por acción de la hormona folículo estimulante, quiere decir que estas células comienzan a presentar cada vez más cantidad de receptores para la hormona folículo estimulante. Bien, entonces pasan de ser simplemente una gonia o un ovocito tipo 1 a ser ya una estructura en donde tenemos la misma gonia, el mismo ovocito tipo 1, pero se rodea de un epitelio plano simple alrededor. Ese epitelio plano simple que está alrededor es un epitelio derivado de las células de la granulosa que forman parte del resto del parénquima de la corteza del ovario. A esta estructura en donde tengo un ovocito y un conjunto de células de la granulosa alrededor, ya le ponemos de nombre folículo. Este es el primer folículo, el folículo primordial. Muy bien. Este folículo primordial sigue expresando receptores para la hormona folículo estimulante, por ende sigue presentando respuesta a esta hormona folículo estimulante, la cual lo va a inducir en los próximos días, del 5 a 14, a sufrir una serie de cambios. Todo esto dentro de la corteza del ovario. Estamos estudiando lo que está ocurriendo entre el día 0 y el día 14 en la corteza del ovario, ¿sí? Dentro de esta línea de tiempo, para ser más prolijo. El segundo cambio morfológico que sufren es que estas células tecales y estas células de la granulosa que hay alrededor, que están configurando un epitelio plano simple al principio, es a lo que se denomina folículo primordial, bien, se tornan de ser simples a ser cúbicas. Quiere decir que el epitelio deja de ser simple y pasa a ser cúbico. Perfecto. Células cúbicas con núcleos redondos alrededor. Genial. Cuando ocurrió este cambio morfológico, la célula dejó de ser un folículo primordial y pasó a ser un folículo primario unilaminar. Un folículo primario unilaminar. Perfecto. Este folículo primario unilaminar sigue expresando respuesta
a la hormona folículo estimulante, quiere decir que sigue presentando respuesta a esta hormona porque sigue sintetizando y sigue exponiendo sus receptores de membrana. Bien, y sigue cambiando. Ahora la hormona folículo estimulante, como lo dice su nombre, comienza a desarrollar, es decir, comienza a inducir la proliferación de las células de la granulosa para formar diferentes capas tecales. Diferentes capas, que nosotros vamos a denominar como tecas. A partir de este momento, el folículo adquiere un volumen muy superior, ocupa mucho más espacio dentro de la corteza del ovario, por ende adquiere otro nombre y se denomina folículo primario multilaminar. No me van a entrar todos, pero bueno, no importa. ¿Sí? A medida que van avanzando los días, acá estamos aproximadamente para el día 9 o 10, a medida que van avanzando los días, bien, voy encontrando que esta estructura formada por el ovocito en el interior, ¿bien?, y toda una población de células tecales, ¿bien?, además de ya ser un número bastante más abultado de células, comenzaron a sintetizar mucha cantidad de líquido antral. Ese líquido antral comenzó a ocupar espacios en el interior de todo el componente tecal y comenzó a formar lagunas de líquido. Estas lagunas de líquido son fácilmente evidenciables al microscopio óptico y se denominan vacuolas de Kohl-Exner. Vacuolas de Kohl-Exner. Este es el punto particular en donde nosotros dejamos de llamarle folículo primario para pasar a llamarlo folículo secundario. Quiere decir que entre el folículo primario multilaminar y el folículo secundario no existen demasiadas diferencias. ¿Ok? Bueno, esto continúa, ¿sí? La síntesis, la producción de líquido antral continúa, haciendo que para el día 12, 13, 14 aproximadamente, estas vacuolas de Kohl-Exner, estas pequeñas lagunitas de líquido antral, comiencen a fusionarse entre ellas. De esta manera. ¿Ok? Se comienzan a fusionar entre ellas de esta manera, formando una gran laguna que se mantiene unida al resto de la unidad, ¿sí?, al resto de todo, digamos, el epitelio, a todo este epitelio tecal, a través de un pequeño cúmulo de células, bien, que se llama cúmulo ovóforo. Entonces, el ovocito queda rodeado por una sola capa de células, de la granulosa, que vamos a denominar posteriormente corona radiata. Alrededor vamos a encontrar un gran cúmulo de líquido, al cual vamos a llamar antro. ¿Ok? Y alrededor de esto vamos a encontrar toda esa capa de células tecales que fueron desplazadas hacia la periferia y que siguen formando dos tecas, una teca interna y una teca externa. ¿Ok? Entonces, a toda esta estructura ya bastante más desarrollada y que ocupa un volumen mucho mayor, vamos a ponerle de nombre, ¿sí?, ya estamos cerca del día 14, vamos a ponerle de nombre folículo maduro o de Graf. Folículo maduro o folículo de Graf. Este folículo de Graf, cerca del día 14, en realidad entre el día 12 y el día 16, tiene una gran cantidad de receptores, no solo para la hormona folículo estimulante, sino también para la hormona luteinizante, la cual comienza a aumentar su concentración a partir del día 12 en adelante de manera creciente para llegar a un pico plasmático máximo al día 14. Esta hormona luteinizante, el día 14 hace un pico plasmático máximo y cumple dos funciones. La primera función es estimular la ovulación, es decir, es estimular la ruptura, ¿bien?, y la expulsión de esta estructura, es decir, bien, muchas de las células del cúmulo óforo van a morir por apoptosis, esto va a quedar liberado de toda la población tecal y se va a generar como una ruptura de la población tecal, expulsando esto hacia la periferia del ovario, en donde va a eclosionar desde la superficie, es decir, va a salir a la superficie y va a ser aspirado por la trompa de falopio, quedando depositado en el tercio distal de la trompa misma. ¿Ok? Entonces, para el día 14 esto sale hacia afuera. Adentro del ovario, adentro de la corteza ovárica, va a quedar únicamente ese cúmulo de células que antiguamente formaban parte de las poblaciones tecales. Entonces, la primera función que va a tener
es generar esta salida del ovocito rodeado de su corona radiata y su membrana pelúcida a lo que nosotros denominamos como ovulación. ¿Ok? Quiere decir que la primera función de la hormona luteinizante el día 14 del ciclo sexual femenino es, digamos, generar o estimular o inducir la ovulación. La segunda función, muy importante, ¿bien?, es la termogénesis. De manera general, la mujer, sobre todo a nivel pélvico, aumenta casi 1 grado de temperatura dentro de estos días, cosa que en la antigüedad se usaba como un medio anticonceptivo o un medio proconceptivo en el caso de que una pareja quisiera quedar efectivamente embarazada. Se tomaba la temperatura vaginal durante todos los 28 días y en el momento donde se verificaba una temperatura casi de 1 grado superior a la temperatura normal, en ese momento era el periodo de máxima fertilidad que tenía la mujer. ¿Ok? Bueno, perfecto. Para el día 14 lo que me queda dentro del ovario es un conjunto de células tecales, ¿bien?, los cuales ya están desprovistas de eso que es el ovocito. Bien, el ovocito con su corona radiata quedó afuera del ovario, quedó en el tercio distal de la trompa de Falopio. Como la trompa de Falopio es un conducto que está abierto al exterior, es normal pensar o interpretar que tiene una temperatura muy inferior a la corteza del ovario, ¿bien?, que no es ni más ni menos que parénquima y que está altamente irrigada. Por ende, ¿sí?, la hormona luteinizante necesariamente tiene que generar termogénesis, porque si no, la temperatura desde el interior de la corteza del ovario hasta el interior de la trompa de Falopio cambia muy bruscamente y sabemos que todas las células sexuales son altamente sensibles al cambio de temperatura. Entonces, a partir del día 14 en adelante viene la ovulación y a partir de ese momento el conjunto de células que quedan adentro, ese conjunto de células tecales, empiezan a presentar mucha cantidad de receptores para poder interpretar el mensaje que viene de la hormona luteinizante, que se va a mantener en picos plasmáticos altos los próximos 7 días, del día 16 al día 22, 7 u 8 días. ¿Ok? Entonces, esos próximos 7 u 8 días en donde la hormona luteinizante se mantiene en picos muy altos, ¿ok?, picos plasmáticos muy altos, sirven para inducir el cambio de esta estructura, que se cierre, que se rellene bien de células, que se forme como una pelotita que se puede ver perfectamente en el interior del ovario, que se va a llamar cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Sí? Este cuerpo lúteo, por eso la hormona se llama la hormona luteinizante, porque agarra estas estructuras tecales y las luteiniza, las transforma en un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo tiene una sola y clara función. Tiene varias funciones en realidad, pero tiene una que es la más importante. Es la de la síntesis de progesterona. Quiere decir que durante esta semanita, del día 14 al día 22, hay mucha cantidad de síntesis de progesterona. ¿Sí? Se sintetiza mucha cantidad de progesterona. ¿De acuerdo? En cambio, hasta el día 14 inclusive, bien, varias unidades tecales sintetizaban mucha cantidad de estrógenos. Perfecto. La cosa es la siguiente ahora. Del día 14 al día 22, la hormona luteinizante es descargada desde la hipófisis en grandes cantidades sobre el ovario, bien, estimulando la formación, la reestructuración del cuerpo lúteo y la síntesis del cuerpo lúteo de progesterona, la cual es volcada a la sangre y viaja en torrentes, bien, digamos en el torrente vascular hasta el endometrio uterino, en donde va a cumplir con su función. ¿Qué pasa el día 22? ¿Por qué pusimos un punto acá en el día 22? Porque aparentemente el día 22, bien, la hipófisis anterior cierra la canilla de hormona luteinizante y no hay más descarga de hormona luteinizante a partir del día 22. Si para el día 22 no hay más descarga de hormona luteinizante, la hormona luteinizante era la responsable de que esta estructura, que es el cuerpo lúteo, se mantenga fiel, se mantenga viva, se mantenga, digamos, en su funcionamiento a pleno. A partir del día 22, como no hay más hormona, bien, no hay más ese sostén hormonal, no hay más esa inducción, entonces el cuerpo lúteo evoluciona a una estructura llamada cuerpo albicans. Es el mismo cuerpo lúteo, solamente que se degenera. ¿De acuerdo? Este cuerpo albicans no puede sintetizar hormona, no sintetiza progesterona. Quiere decir que a partir del día 22 el endometrio se queda sin progesterona. ¿De acuerdo? Vamos a entender un poquito entonces cómo es el cuadro hormonal que sucede durante estos días. ¿Sí? Del día 0 al día 5,
no hay demasiado, digamos, no hay demasiada influencia hormonal de hormonas sexuales en el torrente vascular de la mujer. A partir del día 5 en adelante, la hormona folículo estimulante es descargada en grandes cantidades, las cuales arriban al ovario y comienza a estimular eso que es bien